No pronuncio, le pido disculpas, Neri, no pronunciar su ciudad o su localidad, pero entiendo que es lengua, así que no sé. Con suerte digo Popocatépetl, así que no me pidan mucho. Michelle de León, Guanajuato. Darani Ríos de UNAM. Concay, Rosa María Flores de Yucatán. Del Estado de México, de Venezuela. Gustavo Lanzini. Delfina de Ciudad Nezahualcóyotl. Vanessa de Zacatecas. Jorge Antivilo de Chile. Arriba, aguante Chile. Todavía nos queda en la revuelta 2.0. De Costa Rica, Rubén. Rodrigo de Argentina. Kenia dice también. UNAM. Fernando del norte del Perú, alcanza a leer. Claudio Leiva, Chile. Patricia Ávila. Vania Visa de Bolivia. Zacapa, Guatemala. Desde Cancún. Qué envidia los que están en la playa porque acá en Chile hace bastante frío. Yo vivo en Coquimbo, en el norte de Chile. Bueno, mientras esperamos que se conecten el resto, y está bastante helado, es húmedo acá. Igual es playa, pero hace bastante frío. Jacqueline de, ahí alcancé a ver, de Perú. El doctor Carlos desde Quito, Ecuador. Villahermosa, Tabasco, Fernando Vidal. Miguel Gómez dice, saludos a Camila en Valparaíso. Macha, Choro y Erizo somos de Valparaíso. Ahí estudié yo en Valparaíso, así que por eso, Miguel, los que no conozcan Chile y vienen a Chile tienen que ir a Valparaíso a comerse una chorrillana del J. Cruz y un completo o bueno, un sándwich de El Guatón. Cristian Tolentino a Tulancingo, la capital de la barbacoa en México y del guajolote. Marta Dávila de Perú. Silao, Julieta Hernández. Fer, que de Brasil. Erika Carmona dice que está heladísimo. Ha de ser de Chile porque, o de Perú o de acá del sur de América. Sofía, Guatemala. Sofía del Carmen Hidalgo. A Totonilco el Grande, Hidalgo. Leslie Gatica, Guatemala. Sofi Guerra. Sofi Ruiz Guerra Ruiz. Ah, Sofi Ruiz Guerra nomás. De Perú dice. Enrique de Argentina. Entiendo yo, dice al otro lado de la cordillera. Dicen los argentinos que nos empujan y nos caemos al mar. Toluca, María Favela. Jessica Robles del Estado de México. Javier desde Guerrero. Jacqueline Serrano, empecemos ya, dice. Ya se tiene que ir, Jacqueline. Eric González, aguante y pet. Ahí empieza. Daniela Rodríguez, saludos desde Chile. Vamos a cantar el himno de Chile primero, después el de México. Sí, ya. Ok. Bienvenidos a todos. Era, bueno, en realidad para que se vayan conectando los que se habían inscrito. Muchas veces pasa que llegan un poquito tarde. Bueno, me presento. Mi nombre es Ronald Vargas.
Hoy día vamos a hablar sobre láser de baja intensidad en la cicatrización de heridas. Soy kinesiólogo, soy chileno. Parte de mí, bueno, un poco contarles de mí. Yo soy chileno, estudié en la Universidad Católica Valparaíso. Ahí estudié la licenciatura en kinesiología, hice un magíster o una maestría, como dirían en algunos otros países, en ciencias de la salud y el deporte. Y posteriormente me fui a México a trabajar. Estuve trabajando en una universidad que se llama IPET. Después trabajé con Fisiolab, que es una empresa, que la empresa que me invitó ahora. Y el año pasado yo me vine a hacer la revolución acá a Chile, parece, porque llegué el 9 de septiembre, el 18 de octubre, el día de mi cumpleaños, comenzó todo el revuelo social o el movimiento social acá en Chile. Lo peor de todo es que tenía un supermercado cerca, un Walmart o un líder acá en Chile, Walmart en el resto de Latinoamérica o en México al menos. Tenía cerca de mi casa ese y veo las noticias y veo que dicen, oye, que se está quemando quemaron un Walmart y lo están saqueando. Y yo decía, no, pues si acá en esta zona, yo vivo en Coquimbo, no hay ninguno y efectivamente, claro, se estaba quemando el que estaba cerca de mi casa. Y bueno, el año pasado llegué a trabajar a la Universidad Católica del Norte, soy parte del Departamento de Ciencias Biomédicas y actualmente, bueno, ya estamos trabajando ahí, voy a cumplir un año en la universidad y muy contento nuevamente, yo inauguré, me siento como en casa en realidad porque yo inauguré todo esto de los webinars, he visto que ha tenido bastante buenas charlas, buena asistencia y la verdad estoy bien contento porque, bueno, también fue una idea que había surgido hace tiempo con Fisiolab de poder hacer esto de como Fisiolab Academy y poder entregar capacitación, formación de los colegas y, bueno, así que contento de esta iniciativa también. Gracias a los que están participando, ya traté de saludar. Hay gente de México, de toda América Latina. Contento igual de la convocatoria en que han tenido las charlas. Hoy día vamos a hablar entonces de tratamiento o el láser de baja intensidad, por sus siglas en inglés LLT. Es la cicatrización de herida, ¿ok? Primero vamos a ver como objetivos de esta clase o de esta charla un poco es conocer las etapas de la cicatrización de la herida. A grandes rasgos, la verdad, vamos a ver un poco de inflamación más que nada solamente para tener claro algunos conceptos donde puede trabajar el láser. Concepto o conocer los principios básicos de la aplicación del láser en la cicatrización de herida y revisar la evidencia. Esto es súper importante, ¿verdad? Actualmente todos trabajamos, o bueno, los que se dedican a la parte clínica, muchas veces estamos trabajando en relación a la medicina o la fisioterapia o la kinesiología basada en la evidencia, ¿verdad? Entonces, si algo no tiene evidencia, no lo puedo usar o no debo usarlo. Entonces, aquí vamos, o voy a tratar de enseñarles un poco la evidencia, qué es lo que dice. Finalmente, no, me imagino que han de saber siempre las conclusiones de todo, pero en general eso. Bueno, como tópicos vamos a ver o cuáles van a ser los temas para que después no digan, ay, no habló de eso, ¿por qué no habló de eso? Bueno, en realidad esto vamos a ver la inflamación primero, vamos a ver conceptos básicos del láser, cómo se forma, qué es el láser, características también, efectos del láser en la cicatrización de tejidos blandos, principalmente la piel, y la revisión de la literatura sobre el uso del láser o el tratamiento del láser de baja intensidad y la cicatrización de heridas. En realidad, esta última parte es bastante acotada porque, bueno, me basé bastante en el Cameron para ver la parte, obviamente, de láser y un poco de inflamación también. Y luego, Cameron, en su capítulo de láser, hace hasta el 2008, al menos la edición que yo tengo, ella describe que hasta el 2008 más o menos las revisiones sistemáticas que hay del láser de baja intensidad en el tratamiento de heridas, principalmente en la piel, no hay evidencia que sea significativamente
o estadísticamente significativa favorable para el láser versus no aplicarlo. Entonces dije, bueno, si Cameron ya lo hizo, o sea, digo, tampoco es que hice una búsqueda exhaustiva, pero encontré varios artículos ya un poco más actualizados, 2015, 2018, y vamos a ver qué dicen esos artículos, ¿ok? Lamentablemente, digo, para nosotros los kinesiólogos, fisioterapeutas, la evidencia científica que hay respecto a nuestro quehacer diario, a nuestro quehacer clínico, es un poco pobre en la metodología. Entonces, también les voy a mostrar dos artículos que encontré que son de casos clínicos. Me parecieron interesantes por la fotografía y porque, bueno, por lo menos venía algo de dosificación. Entonces, para tener al menos un atisbo o una noción de cuáles serían las dosis para la aplicación del láser en la cicatrización de heridas. Sobre todo ahora, bueno, pensando en la actualidad, las úlceras por presión, por ejemplo, o las heridas en pacientes con diabéticos, es bastante recurrente, sobre todo por la incidencia de diabetes y obesidad a nivel mundial, sobre todo en países como México, Chile, que ahí nos peleamos un poco el tema de la obesidad, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, que no se quedan atrás en general. Bueno, en eso le ganamos a Argentina, Perú y a Bolivia, los chilenos, en obesidad. Pero entonces, a lo mejor puede ser una herramienta que el kinesiólogo, el fisioterapeuta puede utilizar en este tipo de pacientes. Voy a... Acá, me voy para acá. Ya. Entonces vamos a hablar de inflamación y reparación. Bueno, las fases de la inflamación, insisto, esto es para recordar un poco, recordemos que las etapas de la inflamación como tal, podemos describir la inflamación aguda en realidad, lo que se describe es un fenómeno fisiológico que se necesita de un tejido que esté altamente vascularizado, esa es la descripción, ¿verdad? Que esté sometido a una noxa o a un daño, que puede ser químico, mecánico, físico, qué sé yo, o por una infección, ¿verdad? Y que esto va a generar este proceso inflamatorio, que lo que me va a permitir finalmente es la reparación de ese tejido que está dañado. La que llamamos habitualmente inflamación crónica ya sería un proceso fisiopatológico. Entonces no lo vamos a hablar ahora, o sea, no como tal, sino que vamos a tratar de pensar en la normalidad y de cómo nosotros con el láser podemos llegar o queremos llegar a esa normalidad nuevamente, que es un proceso fisiológico, ¿ok? Hace días veía a el doctor Bertó de México igual, originario de Puebla, médico rehabilitador, y claro, habló de corrientes en un webinar y decía que él hablaba de inflamación aguda y la inflamación crónica, no recuerdo el nombre ahora, que era fibrosis o era como fibrosis neovascularizada o algo así, ¿ok? Pero hacía entender que era un proceso que no era fisiológico, ¿sí? Que diferente a un proceso inflamatorio. Entonces, por eso no voy a hablar o no me voy a dedicar a hablar de todo esto de la inflamación. Pero sin embargo, bueno, hay que considerar que los primeros 5 días de la lesión se describe siempre un proceso inflamatorio agudo como la primera parte de este proceso inflamatorio que el objetivo último, el fin último, es la reparación del tejido. Posteriormente viene esta etapa de proliferación, en la etapa de inflamación como tal, en los primeros, de los 3 a los 5 días, incluso hay autores que describen hasta los 7 días, vamos a tener la liberación de factores quimiotácticos, vamos a tener la liberación de factores del complemento, la liberación de prostaglandina, sustancias o bradicininas que van a generar dolor, que van a generar aumento en la vascularización, una vasodilatación, y eso nos va a generar obviamente el edema y todos los signos clínicos que ya conocemos. En una segunda etapa, que en este caso aparece ahí en morado, sería la etapa de proliferación, que iría desde el día 3, y estos se entrecruzan siempre hasta el día 20, 21. Iría esta etapa de proliferación y donde vamos a encontrar que aquí ya empieza a haber la llegada del fibroblasto y se empieza a generar la formación o se empieza a secretar
el colágeno, un colágeno inmaduro, un tropocolágeno que finalmente me va a servir de sustento para la reparación del tejido. Y finalmente, este proceso de maduración, donde este colágeno se va a transformar en un colágeno maduro, dependiendo del tejido que se busque reparar. En este caso, bueno, en general vamos a tratar de, y después también, dependiendo del tejido, en este caso la piel, vamos a tener los queratinocitos y los melanocitos que le van a dar el color también a la piel, ¿sí? Elastina también, otras proteínas que se van a empezar a acumular para poder darle las propiedades físicas o las propiedades biomecánicas en realidad al tejido que se está reparando y poder ser lo más similar posible, ¿sí? Y ahora lo que nos importa, que es el láser, ¿ok? El láser, bueno, un poco de historia, me gusta siempre hablar un poco de historia para entender de dónde viene todo esto, ¿ok? Einstein en el 1916 postula la existencia de un tipo de emisión de fotones, dice, conocida como emisión estimulada, que es responsable del efecto láser. Esto quedó olvidado por Einstein. Einstein se dedicó a hacer otras cosas. Finalmente, hasta 1960, incluso se describe que hay otros investigadores, si no mal recuerdo, rusos, que en 1954, 1956, retoman este concepto de la emisión estimulada y crean un primer láser, un láser más, como entre comillas, primitivo, que luego en el 60 Theodor Meinemann lo perfecciona y crea un láser de rubí. Además, este autor o este científico, posteriormente, luego empiezan a crear los gases moleculares, o sea, con gases moleculares, y en el 65, Endre Mester se describe que es como, entre comillas, el padre de la terapia láser aplicada a medicina, porque primero se utilizaban los láser como con fines, con otros fines, y él se dio cuenta, Mester, perdón, se dio cuenta de que la terapia láser no necesariamente tenía que ser de alta potencia o de alta intensidad para poder desencadenar un factor o un efecto que sea fisiológico y que ayude en la reparación o ayude en la reparación, bueno, sí, digo, en la reparación de los tejidos. Se dio cuenta además, Mester, que la luz en general algo hacía en la célula que estimulaba que ésta aumentara su metabolismo. Entonces, se describe, insisto, que sería como, en este caso, como el padre de la láser terapia o la utilización del láser como elemento terapéutico. En el 77, dice, Francino y Salermo desarrollan un láser diódico especialmente para medicina, bueno, y en el 2002, frente a renuencias de Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos había dejado de lado la carrera del láser, se empieza a hacer estudio y se demuestra, en el 2002 la FDA aprueba el uso del láser en el síndrome del túnel del carpo, entiéndase el láser de baja potencia o de baja intensidad o también conocido como láser frío. Entonces, a partir de ahí, del 2002 en adelante, cuando la FDA aprueba el uso del láser, en adelante ya hubo una explosión de láser. Entre los años 2000, 2010, el láser se hizo como sumamente, como entre comillas, famoso, y lo que le permitió es que finalmente se masificara el uso del láser. Obviamente eso atrajo mucho las miradas de los investigadores y se empezaron a hacer investigaciones para poder comprobar la real eficacia de esta aplicación o de esta onda electromagnética. Sin embargo, hasta el día de hoy es muy dispar la evidencia científica que nos habla de que en algunos casos sirve, que en otros casos no sirve. Sin embargo, les decía yo, Cameron nos plantea igual en su libro, de las revisiones más del 2000, 2005, 2000, concluyen que a nivel de la piel no tiene buenos efectos dentro de los tejidos blandos, pero sin embargo que ya se veía que a nivel del tendón y el ligamento tenía bastantes buenos resultados para la cicatrización o para, en este caso, para la reparación del tejido posterior a una lesión. Por otra parte, encontrábamos se menciona mucho el tema del dolor. Actualmente el láser de baja potencia se utiliza
en diversas áreas y eso tiene que ver con unas características, bueno, que vamos a ir viendo ahora. Respecto a las características del láser, debemos recordar un poco que es una luz monocromática. ¿Qué significa esto? Que es de un solo color, entonces es de una sola longitud. Toda la emisión de fotones que se produce está en una longitud de onda, por eso es de un solo color. Es coherente porque las ondas están como coordinadas y de manera tal de que hacen una sumación y eso genera que sean altamente brillantes o de gran intensidad y son unidireccionales porque van en una sola dirección. ¿Ok? ¿Cuáles las características más importantes del láser o que las diferencian de un láser con otro? En general, el láser de baja potencia ¿sí? Se va a describir en relación a la longitud de onda. ¿Ok? Estoy hablando solo del de baja intensidad, porque el de alta intensidad obviamente está dentro de estas longitudes de onda, sin embargo, las intensidades que alcanza o bueno, sí, la potencia que alcanza es mucho mayor. Se describe que un láser es de alta intensidad cuando pasa de los 500 miliwatts o de los 0,5 watts de potencia. O incluso, bueno, hay algunos autores también que hablan de que más de 1 watt de potencia ya es de alta intensidad. Sin embargo, bueno, hasta 500 miliwatts y hay láser, bueno, yo por lo menos he visto hasta 12 watts de potencia. En el caso de terapéutico, digo, no entiéndase que obviamente hay láseres que tienen mucha más potencia, pero en el caso de los láseres terapéuticos podríamos dividirlo en láser de baja intensidad y de alta intensidad. Y de baja intensidad son los también denominados frío y los otros serían láser caliente. El láser de alta intensidad en general, bueno, igual ahora ha tenido bastante diversificación. Sin embargo, ahí sí hay, porque hace un par de años se empezaron a producir como en masa, no hay mucha evidencia respecto a los láser de alta intensidad. Bueno, por lo menos yo las últimas veces que estuve revisando fue a principios de año y no hay mucha evidencia. Se usa mucho en el deporte para el tratamiento del dolor y heridas o lesiones musculares más profundas, porque también la profundidad está asociada a la longitud de onda. Entonces, como dice acá, bueno, la longitud de onda va desde los 600 nanómetros hasta los 1300 nanómetros. Se describe que van los láseres terapéuticos de baja intensidad y la longitud de onda va también en relación con la frecuencia. Si la longitud de onda en el extremo superior, como dice acá, de 1300 nanómetros y una frecuencia en el extremo inferior, o sea, de menor frecuencia, penetraría a mayor profundidad. Y un láser o una longitud de onda menor y a mayor frecuencia es más superficial. Entonces, los láseres de alta potencia están asociados además con una longitud de onda mayor y eso hace que tenga un rango de penetración mucho mayor en conjunto con la potencia que tiene. En general, se describe que este tipo de energía electromagnética puede ser biomoduladora y facilita la cicatrización. Esta función biomoduladora se describe que está determinada por la absorción de la luz que tiene una molécula o una parte de la célula que se llama cromóforo. El cromóforo, como dice ahí, es una parte de una molécula que absorbe la luz y va a conferir el color a la célula que se estimula o es estimulada con la energía luminosa, entonces ahí también se puede estimular con el láser, se puede estimular con luz pulsada, con luz LED, qué sé yo. Entonces eso también me estaría ayudando o tendría efectos terapéuticos. Incluso hay otros tipos de luz en terapia física o en longitud de onda. A nivel de la membrana celular, vamos a encontrar que tiene esta estructura, la membrana celular es una estructura que tiene agua. Se ha descrito que las longitudes de onda que son mayores, ¿ok? De 800 nanómetros o más, quedarían atrapados o no podría, yo estoy moviendo la flecha, no sé si se ve la flecha, pero
ahí, si se fijan en el lado izquierdo de la diapositiva, dice que dice Structured Water, que en la membrana hay una estructura que está formada o tiene una capa de agua, y esa capa de agua no dejaría pasar longitudes de onda mayores a 980 nanómetros. Sin embargo, si la longitud de onda está entre 810 y 950 nanómetros, podría pasar esta estructura de agua, podría llegar hasta la mitocondria. Recordemos que en la mitocondria es donde se produce principalmente el ciclo de Krebs, por ende la formación de ATP. Por eso se describe, o uno de los efectos terapéuticos, entre como efectos fisiológicos que tiene el láser, sería el aumento en la síntesis de ATP. Hay autores que, si lo buscan, van a encontrar que dice que hasta 500 veces puede aumentar la síntesis de ATP. Sin embargo, eso no está muy, en algunos casos sí, en algunos casos no, o con algunos láseres sí y con otros no. Entonces, esta pudiese ser una explicación de por qué con algunos láseres se ha visto que aumenta la síntesis de ATP y con otros no. Incluso se describe que pasando los 980 disminuiría la síntesis de ATP por una inhibición que se generaría a nivel de la mitocondria. Entonces, igual esto, el paso del láser, además de estimular, directamente a este cromóforo, el cromóforo estaría asociado con el citocromo C oxidasa, lo que estaría asociado también a la cadena respiratoria o a la cadena al ciclo de Krebs, y eso me estimularía la formación de ATP, pero asociado también a la liberación de radicales libres de oxígeno. Por otra parte, se ha visto que también está asociado a la liberación de calcio, y ese calcio también nos va a permitir el mayor metabolismo o la mayor producción de ATP. Entonces, como dice acá, en general se describe que el láser entre 810 y 950 nanómetros me pudiese ayudar en la proliferación, en la supervivencia celular, en el caso de una herida, la reducción del dolor, en el daño o en la estimulación nerviosa como neuroprotector, y eventualmente la muerte de células cancerígenas. Esto es una revisión que se hizo en el 2018, y bueno, es más o menos, esta imagen me gustó porque explicaba la diferencia entre las diferentes longitudes de onda, que, es importante tener en cuenta porque a lo mejor podemos o no tener efectos fisiológicos, pero van a ser dependientes de la longitud de onda. Entonces esto ya me habla un poco, o ya podríamos empezar a pensar en que no todos los láseres me sirven, o no todas las longitudes de onda me sirven para todo. Si yo quiero trabajar a nivel, o quiero generar un estímulo que me aumente el metabolismo, que aumente la síntesis de ATP, debería pensar, esto es teóricamente, en un láser entre 810 y 950 nanómetros, ¿ok? Igual vamos a ver un poco la revisión, entonces vamos a ver si es que realmente esto coincide o no. El efecto de la luz en general, y esto asociado al láser, vamos a tener efectos que se producen a nivel celular y a subcelular. Bueno, ya vimos un poco cómo el estímulo del láser podía generar un aumento en la síntesis de ATP y también en los ROS, o en los radicales libres de oxígeno. Se describe que va a estimular la producción de ATP y ARN, ya vimos un poco esto, por la función mitocondrial, ya los decía, y además se ha visto que aumentaría la síntesis de ARN mensajero, que va a codificar el procolágeno, y eventualmente el procolágeno va a formar colágeno, y obviamente me va a ayudar en la formación de la estructura, o en la reparación del tejido, o en la maduración del tejido. También va a generar la alteración en la síntesis de citosina. Se ha visto que aumenta los niveles de interleuquina 8, interleuquina 1, alfa, y el factor, el PGF2 alfa. Esto, en general, la interleuquina 1 y la interleuquina 8 están asociados principalmente a la quimiotaxis, y eventualmente me van a ayudar a generar mayor llamado de célula para ayudar o acelerar en este proceso de reparación, en este proceso de inflamación, insisto, que es un proceso fisiológico.
Por otra parte, se ha visto que disminuye las prostaglandinas E2 y el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales están asociados directamente con la inflamación o la exacerbación y la perpetuación de este proceso inflamatorio y que también están asociados al dolor. Y la modificación de los canales de calcio y la comunicación intercelular, lo cual, ya lo mencionaba anteriormente, también va a estar asociado a la función mitocondrial. Entonces, por dos partes, entre comillas, podría estar asociado el uso del láser a la síntesis de ATP o a la función mitocondrial. Incluso, bueno, si obviamente funciona más la mitocondria o estimula a la mitocondria, el cuerpo o el organismo lo que va a hacer va a empezar a formar más mitocondrias para poder, obviamente, suplir las necesidades del organismo en cuanto a la necesidad o en la producción de ATP. Finalmente, mientras más ATP yo estoy produciendo, se va a generar lo que se denomina, biogénesis mitocondrial y obviamente eso se va a empezar a generar más mitocondria y es lo mismo que haría el ejercicio finalmente. Si lo llevamos esto, obviamente, a otro contexto. Aquí una tabla de dosificación general respecto a las densidades de energía según el trastorno. Esto es sacado del Cameron igual. Cameron, bueno, las dosis recomendadas en cuanto a intensidad, la cicatrización de partes blandas sería entre 5 y 16 joules centímetro cuadrado. Hoy vamos a ver solo eso, o sea, digo, dejo la tabla un poquito aquí, si alguien la quiere tomar, no hay ningún problema. Pero también, bueno, vamos a ver que en la inflamación aguda en partes blandas, fíjense, de 2 hasta 8 joules. En general, cuando vamos a trabajar con un proceso agudo, lo recomendable siempre es utilizar bajas dosis de energía, sea lo que sea láser, sea ultrasonido, sea una compresa, por ejemplo, una onda de choque. En general, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, bajo mi concepto, cuando nosotros nos enfrentamos frente a un proceso o estamos frente a un proceso patológico o a un proceso inflamatorio, nosotros lo que vamos a hacer va a ser entregar energía o restar energía. Si yo aplico crioterapia, quito energía a ese proceso y con todas las otras cosas, en general yo entrego energía al cuerpo. El cuerpo la utiliza de manera que aún está muchas cosas por resolver, pero en general se ha visto que libera bastantes o inhibe ciertos procesos que me ayudarían en los procesos de reparación. En el caso de una inflamación aguda siempre vamos a privilegiar poca energía. Por ejemplo, como experiencias, obviamente aquí si vamos a hablar de láser, claro, la recomendación sería, dice, dosis baja de 2 a 8 joules centímetro cuadrado. Sin embargo, a lo mejor esto va a ser pulsado de manera tal de que, que el cuerpo absorba esa energía y darle tiempo a esta célula que está un poco, a este sistema que a lo mejor está dañado, que pueda utilizar esa energía para recuperarse. Si yo saturo a esa célula de energía, finalmente igual la voy a destruir porque no le voy a dar tiempo de disipar también esa energía. Entonces, bueno, ahí podríamos hablar de otros términos, pero en realidad o nosotros lo que hacemos, yo considero, es que nosotros entregamos energía. Ahora el problema es dosificar la energía. ¿Cuánta energía entregarle en qué momento? Cada cuánto tiempo también entregar esa energía. Y ahí, esa energía también puede ser, obviamente, el ejercicio, un estiramiento, un masaje. Ahora, digo, estamos hablando de láser, pero siempre todo es energía. Sonó así medio holístico, pero finalmente es física, ¿sí? La física, todas son energía mecánica, energía lumínica, energía, mecánica, sonido, luz, ¿qué más? Eléctrica o electromagnética en general. Eso es lo que nosotros entregamos cuando hacemos rehabilitación en general. El láser en cicatrización de heridas, un poco esta parte de la revisión.
Bien, esta revisión es del 2015, fíjense, bueno, dice efectos del láser de baja intensidad o de terapia láser de baja intensidad en los procesos de pie diabético o, bueno, úlceras en el pie. Aquí, fíjense, bueno, este es un estudio clínico. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Evaluar los efectos del láser de baja intensidad en la reparación de tejido en portadores de úlceras debido a diabetes, esto principalmente a nivel de pie. Fueron 8 pacientes de un grupo control y 8 pacientes que se les aplicó láser de baja intensidad a 632 nanómetros y con 30 miliwatts de potencia durante 12 sesiones. Estos fueron 3 veces a la semana, entonces fueron durante un mes. Los resultados en general dice, o los autores describen, que hubo una disminución significativa en el tamaño de la herida en comparación con el grupo control, con un valor estadístico de P de menor a 0,05. Fíjense aquí, lo puse entre paréntesis, importante el hecho de que la longitud de onda era de 632 nanómetros y también, bueno, ellos describían que era pulsado, no era continuo. Recuerden que mientras la longitud de onda sea más baja, es más superficial el láser. Entonces, pensando en que era la piel, bueno, tendría lógica la aplicación de este protocolo. Estas son imágenes que yo saqué del artículo, que estaban en el artículo, y a pesar de que sí son fuertes, llaman la atención, por eso se las enseño. Igual aquí está, bueno, están los autores, el año. Si alguien lo necesita, luego me los puede pedir sin problema, ¿ok? Y les comparto el artículo para que lo lean en más detalle, la metodología. Aquí ellos midieron el tamaño de la lesión, o sea, en el ancho, bueno, en todo su diámetro, en el caso de que sea así, y la profundidad. La aplicación del láser siempre fue con una protección y se le aplicaba el láser, pero es bastante importante o bastante notable el cambio, sobre todo en la imagen de abajo, cómo redujo la herida, ¿sí? Aquí la salvedad, si mal no recuerdo, los pacientes no tenían que estar en ningún otro tratamiento, o sea, solo fue la aplicación del láser. Acá dice la terapia láser de baja, o terapia LED de baja intensidad, igual 658 nanómetros en una serie de casos de pacientes con quemadura. Aquí evaluaron los efectos es láser LED, ¿ok? Por si acaso. En la curación de quemaduras, aquí se consideraron 5 pacientes con quemaduras en la piel, los cuales fueron sometidos a fotobiomodulación por LED a 658 nanómetros de longitud de onda con 40 miliwatts en días alternos. Se realizaron biopsias de piel quemada y se fotografió en el proceso de la curación. Lo interesante es que extrajeron muestras e hicieron un análisis microscópico. Las quemaduras tratadas, dice, mostraron una mayor epitelización, proliferación de queratinocitos, fibroblastos y aumento de la síntesis de colágeno y disminución del dolor y prurito. Aquí, ¿cuál fue el problema? Metodológicamente no describían, lo estuve buscando harto rato, no describían realmente cuántas sesiones fueron, solo ni siquiera cuántos días. O sea, aquí ponen días alternos, pero después en las imágenes, aquí dice antes del tratamiento, después del tratamiento, y bueno, en la descripción de todo decía que era después de 21 días. Aquí, bueno, espero ustedes alcancen a ver, pero aquí dice, toda esta zona fue antes del tratamiento y esto después del tratamiento. Las 4 de arriba, que es A, B, C y D, A y C es antes del tratamiento, B y D sería después del tratamiento, y esto fue sin láser o sin tratamiento, fue como control. Y la de abajo sería la extremidad irradiada. En este caso, se seleccionó un paciente, o esta imagen es de un paciente que tenía quemadura en ambos brazos. Y se comparó un brazo con el otro, entonces fue como autocontrol. Entonces, lo que se ve aquí es que en A, que hay, busquen ustedes dónde está la A, si no, insisto, después les comparto. Dice que es tejido fibrinoso, y necrótico, que sería la parte superficial, casi ahí van a encontrar la A. En A y B
van a encontrar una A pequeña que está encerrada en un círculo rojo. El infiltrado intenso de células inflamatorias sería el B, que sería igual, en la B está hasta arriba y las dos creo que son B en la imagen superior. Y el edema intersticial, que sería el C, es los espacios en blancos que se ven. Si se fijan, ahora vamos al F y al H, ya no hay edema, o hay muy poco edema en general. Eso ya me habla de que por lo menos es un proceso, o ya no hay un proceso inflamatorio, entonces ya está en otro proceso. Y se fijan además, dice que hay actividad de queratonocitos, entonces eso me habla de una repitalización. De eso es en la D. Y en la E, la proliferación de fibroblastos, los que van a formar el colágeno. Entonces, aquí es importante considerar esto, porque obviamente a la hora de tratar piel, eso es lo que nosotros queremos, que haya una repitalización y que haya una formación de colágeno y obviamente la presencia de fibroblastos. Esto es interesante, esto fue en Brasil, los brasileños hacen mucho esto de biopsia, no sé cómo lo hacen éticamente, pero lo hacen. Sí, esto fue en el 2017, ¿ok? Entonces ustedes hasta aquí dicen, oye, no, es maravilloso el láser, quiero, deme dos y deme otro para llevarle a mi mamá. Pero en realidad, estos son casos clínicos, se fijaron, en el primer caso fueron 8 pacientes que fueron tratados y 8 que no. En este caso fueron solamente 5 pacientes, entonces no me sirve para poder extrapolar a toda la población. Entonces, metodológicamente ya estos estudios no se consideran buenos. Después entonces dije, bueno, voy a buscar una revisión sistemática y encontré esta, dice, los efectos biofísicos de las energías en la curación de heridas en heridas de pacientes diabéticos, en estudios celulares y en animales, ¿ok? O sea, aquí no fue directamente en pacientes, sino que se generó, podía ser en pacientes que se le hiciera una biopsia y se hiciera cultivo celular, y ahí se aplicaba una onda electromagnética, o bien era en modelo animal. Sin embargo, bueno, del láser ellos encontraron 7 estudios que eran metodológicamente estaban bien, porque aquí analizaron onda de choque, analizaron, si mal no recuerdo, ultrasonido, corrientes de alta frecuencia, evaluaron bastantes agentes físicos. Entonces, dentro de lo que encontraron de láser, ellos describen que en general no hubo cambios morfológicos. Lo que está marcado en rojo, en general dicen que los efectos fueron negativos. Sin embargo, en algunos hablaban de también este aumento en la cantidad de interleuquina 1, aumento en general en algunas dosis que están descritas en la tercera columna, ¿ok? Describen que algunas dosis tienen mejores resultados que otras. Algunas longitudes de onda también tienen mejores resultados que otras. Entonces, aquí, bueno, digo, en general no todo es bueno ni todo es malo. Sin embargo, los autores concluyen que tampoco es algo que sea tajante al decir que el láser sirve o no sirve. Independiente, si hubiesen sido todas positivas las revisiones y hubiesen encontrado efectos positivos, no deja de ser modelo animal y no deja de ser modelo celular, entonces no es aplicable también, o no es directamente aplicable a la clínica. Entonces, por eso aquí tenemos que tener en consideración eso. Podemos sacar algunas como ideas de dosificación respecto a estos artículos que ya hicieron la revisión. Sin embargo, insisto, esto fue en modelo animal, habitualmente en modelo en rata. Y este otro dice la evaluación del láser o la aplicación de la terapia láser de baja intensidad para el tratamiento, y de nuevo en modelo animal, en el tratamiento de las quemaduras. Aquí la metodología se utilizó, esto fue en el 2018 y bueno, se hizo una revisión. En el anterior, bueno, aquí se eligieron y se evaluaron 22 artículos que fueron los que finalmente pasaron como la revisión, pero en un principio eran 380 artículos y después empezaron a excluir algunos y metodológicamente solo 22 eran correctos.
Los estudios analizados presentan el láser de baja intensidad continuo y pulsado. Entre los resultados obtenidos por los autores están las mejoras de la microcirculación local y la proliferación celular. Sin embargo, un estudio no informó los efectos del láser de baja intensidad como tratamiento. El láser es eficaz para acelerar el proceso de curación, dicen. Sin embargo, existe una inmensa dificultad para establecer los protocolos más adecuados debido a la gran discrepancia encontrada en los valores de dosimetría aplicados. Creo que me la cambiaron. Esa era de la tabla anterior, ¿sí? Entonces ahora este otro estudio de úlceras por presión, ¿ok? Donde aquí igual se hizo otra revisión en el 2018 y aquí buscaron en bases de datos como Medline, Pedro, Cochrane y Lilacs y encontraron hasta el 2016, se incluyó ensayos clínicos en general que hablaran del tratamiento láser entre diferentes longitudes de onda, diferentes tipos de láser de baja intensidad, placebo y control en el tratamiento de úlceras por presión. Que eso a lo mejor es más atingente o ya son estudios más clínicos. Los resultados evaluados fueron en el área de la úlcera, la tasa de curación y la tasa de curación general. En esta revisión sistemática solo se incluyeron 4 estudios, porque el resto metodológicamente no estaba bien según, obviamente, una tabla de análisis que se realiza con Pedro. De los resultados obtenidos, dos estudios hablaron de los láser de baja intensidad con una sola longitud de onda. Uno era de 904 y el otro de 940. Uno frente a control y el otro frente a uno de 808 y frente a uno de 658 y frente a placebo. O sea, en el segundo estudio hubieron 4 grupos y 2 utilizaron clúster, o sea, el panel de varios láser LED. Un estudio dice, comparado con diferentes longitudes de onda, individual, que sería el número 2 que aparece ahí, mostró una reducción significativa del 71% de la úlcera por presión y una tasa de curación en la que el 47% de la úlcera se curó completamente después de un mes en la longitud de onda de 658 nanómetros en comparación con las otras longitudes de onda. Si lo pensamos, la longitud de onda, hablábamos primero de que la longitud de onda más baja va a ser más superficial. Entonces tendría lógica asumir que la de 658, o sea, si lo comparábamos en todas estas longitudes de onda, iba a generar mejores efectos. Por otra parte, las longitudes de onda más altas, de 940, decíamos que eventualmente, que en la diapositiva esta que les enseñé, donde aparecía la mitocondria y eso, eventualmente la más alta todavía va a tener no va a tener tanta síntesis de ATP. Sin embargo, tal vez puede ser que esta longitud de onda más baja, como es más superficial, va a tener efectos directamente sobre el tejido de la piel. ¿Ok? Y dice también que se observaron resultados significativos en el uso del láser de baja intensidad con una longitud de onda de 658 nanómetros, pero no se encontró evidencia del uso de longitudes de onda superiores para el tratamiento de la úlcera por presión. Esto en el clúster también no se encontró mayor diferencia, o en los 2 estudios que hablaban del clúster no encontraron mayor diferencia, entonces los autores lo que sugieren es que sea una aplicación con láser o con puntero y a una dosis de 658 nanómetros. Por lo menos en esta revisión de 4 estudios, insisto, es muy poco, nos daría pie para pensar que esa sería por lo menos la longitud de onda adecuada para el tratamiento de úlceras por presión. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, en general los resultados del láser para el tratamiento de heridas es dependiente de la longitud de onda, de la intensidad y de la frecuencia, según estas revisiones sistemáticas. Según las revisiones expuestas, no existe evidencia sólida para la mejoría significativa en la curación de heridas y obviamente falta sistematización de los protocolos de tratamiento para llegar a un consenso. Entonces, finalmente aquí el tema es de nosotros. Hay que trabajar más en poder determinar y desarrollar un protocolo en cuanto a tiempos, intensidad, longitud de onda y sistematizarlo de manera tal de que ya no tener solo 8 pacientes, sino que tener 100 pacientes tratados bajo ese mismo protocolo para poder decir que el láser
finalmente sí sirve o a lo mejor no sirve, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería contar hoy día o hablar hoy día. Muchas gracias. Entonces, el que necesite o quiera los artículos o necesite más información, con gusto se los puedo compartir. De todas maneras, entiendo que ustedes comparten sus correos con la gente de Fisiolab, entonces igual yo les voy a hacer llegar a ellos eh, los artículos para que se los puedan compartir. Me llegaron, bueno, dejamos unos 10 minutitos de pregunta y ya con eso terminamos. Dice Basilia González Castro, para las escaras, ¿cuál sería el protocolo apropiado? Bueno, yo hoy día, la verdad, si se fijaron, no traté de hablar mucho de dosificación porque me da temor. Soy un convencido de que, bueno, digo, no quiero no quiero como darles algún argumento, decirles, porque finalmente, bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue esto de las longitudes de onda, eso se los quise exponer respecto a la dosificación, bueno, sobre todo en pacientes que son, tienen alteración en los procesos de curación, que sería una fisiopatológicamente, sería una inflamación crónica, entre comillas. Yo creo que las dosis necesariamente deberían ser más altas. Como en la tabla ahí se fijaron que aparecía inflamación crónica, voy a volver para que la revisemos. Se me molesta un poquito, así que espérenme, por favor. Claro, fíjense acá, describe entre 10 y 20 joules centímetro cuadrado. Más o menos, o sea, depende del láser que utilicen y todo. En general, pienso yo que eso sería una dosis adecuada. Repito, no me atrevo a darles así como una receta, ¿ok? Podríamos incluso, creo que hay que hacer algo súper bueno y empezar insisto, a sistematizar nuestras atenciones y poder determinar cuál es nuestra mejor intervención. Delfín Delma pregunta en cavidades de úlceras por presión, ¿lo aplicas sobre la piel o encima de la cavidad? En general, bueno, le puedes poner una tela o algo que lo proteja, que proteja la herida y finalmente va a ir sobre esto que va a protegerla. Yo habitualmente uso, bueno, como una gasa o un pañito que sea delgado, que permita pasar la luz y alrededor siempre es importante. Obviamente esto, insisto, el problema de los estudios clínicos o que nosotros podamos hacer algo es que para el paciente no podemos dejarlo a la deriva pensando en que, bueno, ¿y será solo el láser bueno? Habitualmente uno en clínica lo que hace es mezclarlo con otras cosas. Yo, por ejemplo, igual, bueno, de hecho el primer webinar que hablé fue de microcorriente. Me gusta un poco todo esto de la reparación de los tejidos en general, entonces creo que se complementan bastante bien las dos cosas, ¿sí? Pero si me preguntaran cuál usar primero y cuál después, ya me pillan porque, o sea, yo usaría microcorrientes primero y después aplicaría láser y así me iría. Pero también las ondas de choque tienen súper buenos efectos a nivel de cicatrización de tejidos, sobre todo en úlceras por presión. Enrique pregunta, dice, ¿qué técnica de aplicación realizas para la reparación? En general, la técnica para herida que utilizo es barrido, principalmente, es eso. En el estudio creo que este de pie hablaban sobre, o sea, el que les mostré del pie, ellos creo que hacían puntal, incluso los marcaban y iban haciendo. Dulce María Vargas dice, ¿los pacientes deben sentir calor o dolor al aplicarle el láser? En realidad no deberían sentir nada porque la dosis es muy baja para llegar a generar energía térmica que llegue a generar calor. ¿Sí?
Entonces el paciente no siente nada, a no ser que sea una dosis muy alta o que puede llegar a generar obviamente calor, ¿sí? Bueno, me voy hasta el final. Claro, Laura dice, las corrientes de alto voltaje también tienen buenos efectos en la cicatrización de todas maneras. O sea, yo hablo de microcorrientes, me gustan, o sea, me gustan, por eso hablo de eso, ¿sí? Magdalena dice, ¿cuántas veces a la semana es recomendable aplicar en pacientes? En lo personal, yo creo que 3 veces por semana es un buen indicio y tienes bastante buenos resultados, ¿sí? Magdalena Montserrat dice. Dalia Basilio dice, se recomienda una buena nutrición antes de la aplicación del láser. Efectivamente, claro, si quiero formar colágeno, tengo que darle eh, nutrientes al organismo para que forme colágeno. Delfín Telma dice, un paciente con varices aplicaron oxígeno realizándole quemaduras internas, aplicarle láser en las cavidades. Sí, de hecho hay algunos, bueno, no hablé tanto de los tipos de láser, pero los láseres que son más superficiales todavía, longitudes de onda más bajo, eh, se describe que estimularían directamente a la hemoglobina y eso generaría mejoras a nivel vascular también. Entonces, eventualmente también favorece bastante en la recuperación. En los equipos de láser, dice Tania Romero, ¿cómo lo hacemos modificación de pulsado? En el láser, en general, te da la opción de ser continuo o puedes modular la frecuencia, ¿sí? Digo, habitualmente, depende de los equipos, ¿no? Ahí sí desconozco cómo serán todos los equipos. Hay algunos equipos que vienen preprogramados y tú le pones así como cicatrización y lo hace solo todo. Hay otros que te permite cambiarle, modificar parámetros. Eh, Mara Gutiérrez dice, excelente, ¿qué opina del uso del láser para mejorar la cicatrización en paciente quemado? Considero que sí, puede ayudar bastante, sin embargo, claro, es bastante agotador para el terapeuta, sobre todo heridas más grandes o, bueno, quemaduras más grandes. Incluso eh, una estudiante que tuve allá en México, ella me comentó varias veces de una paciente, bueno, de una paciente con quemaduras y le comenté esto del láser y lo empezó a utilizar y le fue bastante bien, ¿sí? Dice Gabriel Cuevas, ¿es eficaz el tratamiento de láser en desgarro muscular? Bueno, hoy día no quise hablar de otros tejidos blandos porque en realidad, claro, nos podríamos haber alargado bastante. En desgarro muscular depende el músculo, depende la intensidad del desgarro, bueno, ahí son muchas variables, pero eventualmente yo creo que ahí sí es necesario utilizar un láser de una longitud de onda mayor para trabajar muscular, para trabajar músculo y sobre todo, ojalá de alta intensidad. Tiene bastante buenos resultados, insisto, ese el de alta intensidad lo utilizan bastante en el deporte. Víctor Luis dice, entonces, ¿no hay una frecuencia exacta para aplicar? No, efectivamente no. Depende qué tejido quieras tratar, es como qué longitud de onda vas a utilizar y la frecuencia también. Menor frecuencia, acuérdate, claro, menor frecuencia igual está asociada a una mayor, o podría estar asociada a una mayor longitud de onda y eso genera mayor penetración. Entonces, también, si quieres tener una superficialidad de la aplicación, sería una menor longitud de onda y una mayor frecuencia. En caso de un pie diabético, ¿recomendaría el uso del láser? Bueno, dice Carla Stephanie Taborga. Eh, Creo que sí. Bueno, no lo recomiendo yo. Aquí está el resultado de un pie diabético. Fíjense. O sea, ya no. Claramente esto es un caso extremo, pero tiene bastantes buenos resultados en la aplicación de un mes.
¿Se puede trabajar Rosalba Canto pregunta, ¿se puede trabajar con una cicatriz posquirúrgica con material de osteosíntesis? Sí, sin problema, no va a generar ningún problema el material de osteosíntesis. Ok, ya. Y última pregunta que voy a leer. ¿Se puede aplicar? Bueno, Gloria Barrera Martínez pregunta, ¿se puede aplicar en caninos y felinos? Buena pregunta. No tengo experiencia, pero no creo que tenga mayor contraindicación, porque aquí no es dosis-sensación, entonces eventualmente no deberías tener ningún problema. Siempre y cuando, obviamente, bueno, si tú te dedicas a eso, Gloria, creo que sería interesante probarlo, pero no deberías tener ningún inconveniente pensando en que, insisto, esto no es dosis-sensación, como lo pudiese ser tal vez un TENS o qué sé yo. Dice María Magdalena Gómez, ¿cómo poder hacer una buena elección? Y ahora sí, última pregunta. En cuanto a hacer una inversión en la compra de un equipo láser. Buena pregunta. Yo en general considero, bueno, si voy a comprar algo, primero cotizo. O sea, independiente sea un equipo láser, sea una cámara fotográfica, un teléfono. Primero cotizo, veo quién me da mejores prestaciones y después veo también quién me da una mejor asesoría. No sé, a mí me ha pasado muchas veces que voy a una tienda y a mí me gusta un poco la fotografía, entonces voy, pregunto por algo y me dicen, ah, no, a ver, y agarran la caja y se ponen a leerla. Ya eso me dio mala espina, entonces digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, voy a buscar a alguien que sepa. Entonces, primero, que la asesoría comercial, o sea, que sepa lo que está vendiendo. Segundo, que obviamente tenga por lo menos una garantía. Muchas veces uno de repente compra cosas, sobre todo en rehabilitación. Muchos estudiantes me decían, profe, o licenciados me decían, me voy a comprar un equipo, lo pedí a China. Y yo, ok, ¿cuánto te costó? No sé, 5 pesos. ¿Y acá cuánto cuesta? 7, pero me ahorré 2. Yo le digo, sí, y a ver, ¿y si te falla? Ah, no, pues, ¿y a quién le vas a reclamar? O sea, necesitas tener este respaldo también porque no es una inversión menor. Entonces creo que eso es importante y ojalá que tenga varias sondas para poder hacer diferentes tratamientos. Les decía, una sonda de una baja longitud de onda va a ser más superficial, entonces me va a servir para trabajo en la piel y una sonda con una longitud de onda mayor me va a servir para, probablemente para poder generar tratamientos en tejidos más profundos. Y por último, yo creo que sería importante la potencia, porque una potencia muy, muy baja no va a tener a lo mejor efectos o te vas a tardar más en realidad en poder generar el efecto. Entonces igual de repente van a ser tratamientos de 30 minutos, que de repente igual es desgastante para el terapeuta sobre todo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado el tema y cualquier cosa ahí me pueden escribir y les comparto los artículos, insisto. De todas maneras, comuníquense con la gente de Fisiolab. Ellos van a tener los artículos que mostré ahora en la presentación y el resto es un poco de Cameron y de otras cosas que son como básicas y era para recordar, ¿sí? Muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde, bonita noche. Yo ya me pasé de la hora. Jorge Antivilo, ahí nos vemos en septiembre. Entonces, ya me voy.